Bueno, aquí estamos, precisamente ahorita se está incorporando el doctor. A tiempo. Aquí estamos con ustedes como todas las semanas en el análisis en la mesa de los días jueves con Aida Manso Maldonado, con el maestro consultor, guía espiritual, Ok. Olinto Montiel, Eso es todo suave. y el doctor de la puntualidad inglesa, el doctor Víctor Gómez. Tú sabes que yo soy, yo llego a Sí, la hora Ah, indicada, a la hora. ok. a la hora. Bueno, pues a ver, cuéntenme qué tiene A, por ahí. ¿Quién a ver, comienza? Víctor, te estábamos esperando para que empezaras. De veras, pues va a Híjole. ser un honor iniciar esta charla. Ok. Adelante, Eh, compañero. Muchísimas gracias por la atención prestada y a nuestro público. Cuando pensamos en tener un hijo o una hija, nos imaginamos un perfil que llene nuestras expectativas de acuerdo a nuestras creencias y experiencias de vida. Lo vamos moldeando, pero al final del proceso no llena esas expectativas. Y nos gusta más el perfil de la hija de la vecina. Y ahí comenzamos. Carolina Hernández de Latinus lo describe así. Imagínense estar todos los días impulsando una narrativa en la que el pueblo pobre es bueno y la élite rica es mala, separando a la ciudadanía en chairos y fifís, adoctrinando todas las mañanas sobre esa premisa y que tu no candidata, pero sí para lo que tú llamas continuidad del proyecto, resulte ser, bajo tus propias métricas, más fifí que la no candidata, pero sí de la oposición. Una tiene maestría y doctorados. La otra estudió gracias a una beca. Una es hija de padres académicos. La otra vendía gelatinas para ayudar a su mamá. Y si nos basamos en los propios parámetros de Andrés Manuel, nos preguntaríamos, ¿quién sería más candidata del pueblo y quién sería la más fifí? La respuesta es fácil. Claudia es la más fifí, bajo las propias reglas de Andrés Manuel. La senadora Gálvez simplemente, pues no. La ex regente de la Ciudad de México viene de una familia de gente muy preparada académicamente. Su madre era una reconocida científica y su padre un ingeniero Es porque químico todavía vive. y Es. cuyos ancestros pues llegaron a México desde Lituania en la década de los años 20 y se dice que su abuelo vendía joyas. Claudia tiene maestrías y doctorados en el extranjero, ha tenido estancia académica de 4 años para investigación doctoral en la Universidad de California, en Berkeley, y sí, allá donde los funcionarios van aprendiendo a robar, según el mismo propio Andrés Manuel López Obrador. Xochitl, por su parte, es la niña que vendía gelatinas, que creció en el seno de una familia de escasos recursos, que apenas tenía, pues, baño de letrina. Su padre era indígena, maestro de escuela y alcohólico. Su madre una mestiza que aguantó los golpes del marido por años. Se dice que su abuelo era albañil. La senadora estudió ingeniería gracias a una beca y gracias a todo esto, pues comienza a salir en la vida. Tener que lidiar, Andrés Manuel López Obrador, con estas citas y lidiar con la narrativa que él mismo construyó desde la irrupción de la senadora en la conversación electoral. Todo el tablero para Andrés Manuel, lo que tenía ya puesto, se movió. Él que ya tenía superarmado todo su plan, tiene ahora que replantearse cómo vamos a sostener la narrativa de que los doctorados y los estudios en el extranjero siempre sí son algo bueno. ¿Cómo vamos a desacreditar el discurso cierto o no de que un aspirante en el imaginario popular viene desde abajo? Xochitl le dio a esta oposición pues un punto más. Derrotada en una alternativa, al menos en el discurso, y por eso se impone. Pues toda esta narrativa que se presenta y Xochitl representa realmente la némesis perfecta de esa Claudia,
que se tomó muy en serio lo de la transformación y se transformó en una mujer con un mimetismo nulificante. Claudia es una copia y pega del presidente, sometida ideológicamente a ese hombre, a quien le tiene una fidelidad política. La verdad raya un poco en la ofensiva. Xóchitl, en cambio, se vende como todo lo contrario. Celebra sobre todo la anomalía de haber llegado a donde llegó, a pesar de tener en contra todo un sistema que fue construido para que no lo lograra. El golpe más duro de Xóchitl a los planes de Andrés Manuel es ser lo que Claudia no es. Siempre decimos, me hubiera gustado la hija de la vecina, con esas narrativas y esas construcciones, aún en el imaginario, y que esa narrativa no sé cómo se va a revertir. Tal vez, como siempre, no haciéndole caso. Pues es lo que les tengo. A ver, yo tengo dudas de lo que no sé si esto lo escribiste tú o lo estás No, diciendo por eso así nada más o cómo. no, hice la aclaración, porque no vayan a decir que es Ajá. copiado de Carolina Hernández de Latinos. Y él ya lo escribe así, como tal. Y va haciendo toda esta narrativa de los perfiles y de las realidades que hoy estamos viviendo y que a veces chocan con la realidad del señor presidente. Por eso ¿Quién es aclaro, ella? Perdón, ¿quién es Catalina? Carolina Hernández de Carolina. Latino. Sí, y la pueden seguir a través de Pero, YouTube en Latinus. Ella escribe, habla y se incorpora a todos estos grupos desde hace mucho tiempo. Pues me llamó mucho la atención la manera de describir toda una narrativa que a veces no pensamos a profundidad cómo se vienen las cosas y cómo se van construyendo esas realidades y a veces choca con nuestra propia realidad actual. Pero en fin, por eso es que hago la aclaración de que es de Carolina Hernández de Latinos. Y tú evidentemente coincides con eso. Bueno, si lo traigo a la mesa, pues coincido, ¿no? Me llama Sí, la bueno, atención, bueno, bueno. no, me no llama lo la dice atención directamente, No, pero esta no lo dice narrativa, directamente, ¿no? pero pero ahí va mi opinión a través de Carolina. Ay, Dios mío. Bueno, Ok. está bien. No, pues sí. ¿Comentarios o Pues, No, pues, ¿cómo crees que va a haber pues es una comentarios? opinión, ¿no? Claro. Nada más. Pues como a mí opinión que te va. me parece que el ingenio humano está siendo superado por la inteligencia artificial del chat GPT? Yo no sé si esta señora Carolina, escribió esto o metió datos en la inteligencia artificial y le salió redactada la columna. Se los En dieron ahí. esta comparación, me gusta leer crónica, saboreo cuando hay una buena crónica, cuando el argumento se defiende y cuando hay premisas y hay conclusiones y todo. Pero sinceramente veo que hay una especie de manipulación en el texto y en el contexto de comparar a una y a otra en función de esto de la hija de la vecina. A mí personalmente no me gustaba cómo era la hija de mi vecina. Entonces yo no voy por ahí, pero creo que en el fondo es caer en la trampa de la provocación, de la polarización. O sea, polarizar ideológicamente es inevitable, ¿no? Polarizar en sentidos, en caminos diversos, donde uno va al norte y otro al sur, pues es obvio. Pero acá se lleva al sentido de la persona, ¿no? O sea, quién tiene o se pone en duda quién tiene más valor como persona? ¿Alguien que viene, entre comillas, del esfuerzo personal o alguien que viene, entre comillas, de las facilidades que obtuvo? O sea, se llama suerte, se llaman coincidencias, se llama posibilidades de vida, como en la selva. La vida es una selva
Sobrevive el poderoso, sobrevive el que tiene más fuerza, sobrevive el que tuvo más inteligencia. Bien dice la crónica, el padre de Xóchitl era alcohólico y le pegaba a su mamá. El padre de Claudia Sheinbaum era intelectual, estudiado, extranjero y vendía joyas. Y la señora era una académica. Pues las raíces son totalmente diferentes, pero eso no le resta méritos a una y a otra. Ambas han sabido aprovechar las oportunidades que les dio la vida para salir adelante. Veámoslo en ese sentido. Si la conclusión de la crónica fuera esa, quedaría yo satisfecho. Pues la siento tendenciosa, pero bueno, es mi punto de vista también, ¿no? No, Así, no es Sí, claro. necesario que lo totalmente de asuman. acuerdo, No es porque necesario que lo asuman. una cosa son las circunstancias en las que naces, lo que te rodea, y otra cosa también es el propio potencial que desarrolla cada persona, independientemente de las circunstancias, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Yo creo No, que cuando ya hay una explicación de más es porque hay que justificar un algo, ¿no? Cuando ya viene la narrativa de algo y lo que estás viviendo, bueno, pues ahí coincides o no coincides. Pero cuando ya tratas de dar una explicación a favor o en contra, como que ya no me gusta, ¿no? Es lo que quiso decir. Siempre hemos escuchado a través de los años. Lo que quiso decir, dices, no, yo creo que ya sobra ahí, ¿no? Es una realidad ya descompuesta o que quieres recomponer. Entonces, yo así lo dejo. Es lo que estamos viviendo. Así estamos viviendo en el país, ¿eh? ¿cómo? No estamos de acuerdo con las ideas. O sea, ¿no? Pero pues Estamos eso unos es contra válido, otros, ¿no? ¿no? No todos tenemos que estar de acuerdo con las ideas del otro, respetarlas nada más. Sí. Pues sí, Siempre pero estamos muy estamos. polarizados. Bueno, Pero Eso siempre. ¿qué época del año estamos no? polarizados desde hace muchos años, estamos Sí. polarizados desde antes de la conquista. Los aztecas tenían una visión del mundo, los mayas tenían otra, los otomíes o los totonacas o qué sé yo, todos tenían visiones diferentes, estaban polarizados y llegaron iba yo a decir, imponer, pues sí, llegaron a imponer una manera de ser de una civilización que venía derivada de la imposición de otras civilizaciones durante siglos. O sea, nos Sí, conquistaron los españoles, pero tras los españoles había 8 siglos de musulmanes en territorio, había pleitos internos de los godos y los visigodos, había invasiones de los romanos y los romanos a su vez, todas las guerras, todo el desarrollo de la civilización europea se concentró en el occidente, en la península ibérica, que fue la última extensión. Y esa fue la que llegó a América. Entonces, Yo la creo, polarización la hemos tenido siempre. yo Y creo que luego, hay dos temas que en siempre las han escuelas nos polarizado. enseñan dos historias, la historia oficial y la historia que el Ujú. maestro quiere que leamos. En Sí, las noticias nos dan dos ¿cuál? versiones, el boletín oficial y la crítica o el patrocinio que tiene una línea política, hace que el locutor, el comentarista, el responsable de leer noticias le dé un énfasis a determinadas cosas para seguir polarizando, porque lo que vende es la polarización. Imagínate que todos salieran diciendo lo mismo, como a la hora nacional, hace muchos años todo el mundo apagaba el radio. Ya. En Sí, yo fin, creo que hay dos temas que siempre han polarizado a la humanidad, que es la religión y la política. De hecho, si no quieres entrar en polémica, no toques ninguno de esos dos temas, ¿no? ¿no? Y además, si no ha habido época de la humanidad o la historia del ser humano donde no haya lo que ahora llaman polarización, que es la división. Aquí en Puebla, por ejemplo, somos muy polarizados, vamos a ponerlo así, ¿no? Simplemente los que viven, por ejemplo, en La Vista y los que viven en Barranca Honda. Los que viven acá, las zonas fifís, las zonas acá, que antes no estaba la palabra fifí, pero eran los ricos. Ujú. Por ejemplo, en nuestro lenguaje cotidiano siempre ha habido mucha discriminación, por ejemplo, y en Puebla es especial, ¿no? Mendigo indio, por ejemplo, indio patarrajado, eso siempre ha estado. Eso no polariza, eso no divide, pues claro que sí. Los ricos de allá también, por donde quiera ha habido división en la historia de la humanidad. Los españoles vinieron e hicieron
o pues a base de sangre, de todo eso, de sometimiento, de sojuzgación. Pero también los aztecas lo hicieron con los pueblos aledaños y les pedían tributos y hacían barbaridad y media. Y los mayas igual, o sea, ¿ha habido pueblo en la humanidad que no haya dividido a otros? Pues no, todos hemos sido así. O sea, la historia del ser humano es la división. Eso es algo muy triste, es terrible, ¿no? Pero así es. División en la academia, división en donde quiera hay división, ¿sí? Donde no hay. Y es muy cruel, eso sí es cierto, es terrible, es cruel, ¿sí? Y entonces, Entonces, ¿cuáles son las reglas de convivencia? ¿Cuál es el punto medio para eso es poder convivir? lo que tú acabas de ¿Cuál es? decir, Ujú, que para la convivencia debe haber reglas que se deben respetar. El exacto. problema es que mucha gente no lo respeta en todos los ámbitos, en el ámbito médico. ¿Cuánta división no hay en el ámbito médico? Ujú. En el ámbito psicológico. Simplemente el hecho de tener un doctorado, el hecho de tener una maestría, de tener una especialidad, no se le ve igual. Sí, el médico, el especialista, oh, wow, se le rinde casi, casi culto. El médico general, es médico general. La enfermera, son los de los paramédicos. El de intendencia, es el de intendencia. Lo que tú acabas de decir es eso, que haya reglas de convivencia y que se respeten, porque los seres humanos parece ser que no sabemos convivir si no hay reglas. Ese es el gran problema. Incluso, Linto, ¿te acuerdas la división tan grande que hay entre el psiquiatra y el psicólogo? Por supuesto, Siempre sí, los psiquiatras a los psicólogos nos ven por abajo. sí, así Incluso cuando nos mandan un paciente, hasta quieren que hagamos la prueba, que ellos es, no saben nada, la prueba que quieren que hagamos. sí, así es. Entonces es una situación que siempre ha existido. Y no sé si recuerdan, alguna vez yo les comentaba que en México estuvo la Sociedad de Eugenésica, más o menos como en 1935, cuando el fundamento de ellos era acabar con los indios y Sí, generar una raza blanca. Toda sí. esta situación discriminatoria, ahí estaba, en México, no en Alemania, estamos hablando de nuestro país. Entonces siempre ha habido esto. Cuando Samuel Ramos, un sociólogo también muy importante, del mismo siglo XX, nos hablaba del ¿qué era? El pelado, decía, el peladito, era Sí. básicamente el término que él utilizaba, y decía que era el relegado, el que la sociedad no le daba un lugar, que era más abajo del proletariado todavía, aquel que no había tenido nada de la sociedad, y que entonces era el resentido contra este grupo poderoso y por eso actuaba de esa forma agresiva, entre comillas, ¿no? Entonces, esto hay una infinidad de datos en la historia, ¿no? Simplemente la palabra naco, por ejemplo, no Ah, se inventa sí. ahora. Es un naco. Ujú. Decirle naco a alguien es ponerlo hasta abajo de ignorante, sucio, mal vestido. Sabíamos bien que la gente de Manta y Guarache a veces no entraba a ciertos sectores, a ciertos restaurantes, ciertos lugares. Bueno, es más, no tiene mucho que en la Ciudad de México, en un restaurante famoso, depende del color de la piel de la gente que llegue, lo ubican. Los más claritos los ponen en la terraza para que sean los que se vean. Los Bueno, más hubo una denuncia, Sí. no me acuerdo si fue en alguna cadena de café, de estas sí, Ujú. bueno, donde hay una sirenita, sobre Ah, sí, este sí, tema que estás diciendo, sí. sí, exactamente. Y eso no Pero lo bueno, inventó. ese es el tema de don Víctor. Sí. Otros temas, si pero lindo, regresamos. sí. Bueno, yo me voy por otro lado. A O sea, ver, sí, otra cosa absolutamente. oímos otra cosa. Y a lo mejor relacionado. Es que tiene que ver con el pensamiento mágico. Tiene que ver con el pensamiento mágico. Y es que estaba leyendo una nota de un tal Hamilton Parker, le llaman el nuevo Nostradamus. Entonces, se supone que este Hamilton Parker está haciendo profecías verdaderamente inquietantes, ¿no? Hablando de pensamiento mágico, para todos aquellos que de repente nos pega el lado ocultista, está haciendo la predicción de que en este 2024 se va a desatar la Tercera Guerra Mundial. Esto se ha venido diciendo recurrentemente a lo largo de los siglos, pero tiene que ver con esto, precisamente con el pensamiento mágico. Recuerdo que desde que ya caminaba Jesús por este mundo, por la tierra, se hablaba de que ya venía el fin de los tiempos, ya era inminente el fin de los tiempos y que había que arrepentirse de todos nuestros pecados porque
el final estaba ya a la vuelta de la esquina. El Apocalipsis, por ejemplo, es un libro que narra hechos verdaderamente extraños, inquietantes, muy crípticos y con un mensaje escondido, si se puede decir así. Hay que descifrarlo, una exégesis adecuada, pero lo que habla es igual. Muchas corrientes y iglesias cristianas eh, hablan ya de que el tiempo ya viene, que ya hay señales. Lo que estamos viendo en el mundo nos está advirtiendo ya de que el final está cerca, que ya la segunda venida de Jesucristo parece que nos va a tocar. Si todo esto es cierto, nos va a tocar y hay que arrepentirse. Siempre es el arrepentimiento, ¿no? De lo que estamos haciendo mal, de todos nuestros pecados. Recordemos las legendarias ciudades de Sodoma y Gomorra, pues que Dios los castiga porque pues era una situación terrible, terrible. Y a veces lo que estamos viendo en el mundo me recuerda a eso y digo, bueno, pues yo creo que pues así en algunas situaciones que estamos viviendo ya parece que en una de esas es posible que nos caiga otra vez lumbre del cielo. Entonces me llamó la atención esto, ¿no? ¿Cómo es que nos llama la atención o a mucha gente como para publicarse y que lo leamos, como yo entre ellos, esto de las profecías de que a lo mejor ya viene el fin, y sea por el calentamiento del globo, del clima, la afectación del clima, que curiosamente estaba leyendo que hay una manifestación de más de 1,000 científicos que dicen que esto del calentamiento global es puro cuento. A veces ya no sabe uno si el pensamiento mágico viene a veces de la misma, y entre comillas, ciencia, la autorizada, la ortociencia, digamos, la correcta, o viene de grupos disidentes. ¿Sí? El chiste está que, pues vivimos en un mundo ya muy convulso. Hay señales, según esto entonces, como las que interpreta este famoso vidente o profeta Hamilton Parker, que nos anuncian que pues a lo mejor ya estamos a 2 pasos de que terminemos. Más vale que nos vayamos este domingo a confesar, ¿sí? Hagamos todos nuestros ejercicios espirituales porque pues en una de esas a lo mejor nos saca una sonrisa estas notas, pero que digo, y si en una de esas sí. Hace tiempo leí un cuento muy chistoso, muy curioso de un científico ruso, Stanislav Lem, que hace un cálculo, dice, ¿cuál es el cálculo de que se aparezca un dinosaurio, un T-Rex aquí en Moscú? No me acuerdo dónde, en qué ciudad era. Y hace su cálculo matemático y entonces dice, la probabilidad de que aparezca un dinosaurio ahorita es de 0 punto y una fila de muchísimos ceros y hasta el final un 1. Bueno, resulta que se da ese 1 y aparece el dinosaurio, ¿no? Entonces, pues nos podemos sonreír y digo, y si nos pasa como el cuento de Stanislav Lem, de que en una de esas sí vienen cosas duras, ya están pasando cosas terribles, incendios en varias partes. Recientemente hubo un incendio terrible en Maui, en Hawái, que curiosamente tiene elementos como para sospechar, dicen algunos, que este incendio, que fue terrible, fue provocado, ¿no? Entonces, bueno, no nada más fue en Maui, parece ser que en Canadá y en otras zonas del mundo hubo incendios brutales, son rapidísimos, muy fuertes, ¿no? Entonces, otro elemento más que se suma a estas posibles señales que Hamilton Parker está interpretando como de que ya viene el fin de los tiempos. Él le dice que es a través de una tercera guerra mundial. Y bueno, pues hay que ir a confesarse, queridos amigos, porque en una de esas se hace realidad. Bueno, quise comentar esta nota hablando de pensamiento mágico. Curiosamente, por ejemplo, pensar que se pueden vender 600 gelatinas al día y vendiendo gelatinas se puede hacer. Ya un amigo y yo estamos pensando en un negociazo. Dice, oye, vamos a vender 600 gelatinas al día y nos volvemos millonarios. Órale, pues, ¿por qué no? Hablando del Pues ya se pensamiento. tardaron, ¿eh? Pues sí, ¿verdad? Pues ya, espérate, mi querido Víctor. En una de esas nos encuentras ahí con nuestros Son cajos. emprendedores tardíos. Sí, a lo mejor equivocamos la profesión. Ahí está la nota. Hamilton, ¿qué? Hamilton Parker.
Oye, estas narrativas de que se va a acabar el mundo en el año 2000, 2012 y de todas esas Sí, profecías ¿se que acuerdan no, ustedes? En el año 2000 era, ¿no? La barrera. eran así. Craig Hamilton Y Parker. ahora, Sí, ¿qué vamos a hacer? Vive lo que no has vivido. Pero no, pues seguimos aquí, sí. seguimos vivitos y coleando. Bueno, hay el fin de Acuérdense mi que, todo personal, ¿no? De que cualquiera de estos días nos vamos. Cada quien. acuérdate el misterio de la muerte, ¿no? Que Dios nos mantiene así, de decir, pues, no sabes cuándo te vas, pero te vas a ir. Eso sí, Sería nadie sale vivo de imposible aquí. saber, ¿no? Y no sería vida vivir pensando en que hoy a las 12 del día me muero, ¿verdad? Me falla ya poco tiempo. Sí, Sería sí. terrible. Eso me recuerda al relojito de Jesús Manuel, ¿verdad? Que nos contó un día, por 10,000 pesos te puedes comprar un sonadero que te colocas aquí como pulsera y te dice qué cantidad estás respirando, la frecuencia cardíaca, si te vas a infartar o no infartar. Pues yo creo que esa no es vida, ¿no? Ya hay unos dispositivos así que te Claro, Sí, leen claro todo. que sí. que A ver, Jesús Manuel nos invitó a comprar uno, pero no le hice caso. esto que está diciendo don Olinto me recordó un programa que hicimos hace muchos años con el arquitecto García Lastra en relación a la fundación de la ciudad, de por qué los franciscanos llegaron a Puebla, por qué buscaron un área como esta, por qué el tema de Los Ángeles, por qué el tema del trazo de la ciudad, por qué el tema del Via Crucis dentro de la ciudad, la concepción de que Puebla se percibía que en el nuevo continente, en la tierra donde no había otra religión que compitiera directamente con la católica, generar la nueva Jerusalén. Así se concibió dentro de algún segmento religioso, no necesariamente urbanístico, la fundación de la ciudad. Y todo esto se remonta a una tesis que estoy buscando, a ver si me aparece, porque me sé más o menos el contexto, pero no me sé las cosas en concreto. Hubo un sacerdote, es beato, o ya no llegó a ser santo, que vivió entre 1135 y 1202, pues hace ya casi 1000 años. Ya llovió desde aquel. Fue Joaquín de Fiore o de Flores, y que dio origen a esta teoría dentro de temas teológicos. Él estudiaba filosofía y estudiaba teología. Pasó a formar parte de la orden cisterciense y el Papa lo liberó bajo petición propia de sus obligaciones como abad. Le dedicó toda su vida a estudiar el tema de la Trinidad, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí me dirán, ¿y qué tiene que ver esto con las predicciones? ¿Y qué tiene que ver esto con el fin del mundo y con todo esto que están diciendo? Pues resulta que este hombre reflexionaba sobre la historia del mundo y le daba una interpretación mística que veía en sueños y que se inspiraba en sus estudios para dividir la historia del mundo en tres fases, tres grandes edades: la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo. La edad del Padre era desde la creación hasta el nacimiento de Jesús, que lo dividía en un milenio, ya son 1000 años. La edad dominada por el miedo al castigo y las figuras importantes en esa etapa donde aparecen los profetas. Hamilton Parker y muchos otros podrían estar ahí en términos generales en la teoría de conjuntos dentro de los profetas, ¿no? Gente que venía y que decía, va a pasar esto y va a pasar aquello, etc. La edad del Hijo, que comienza con el nacimiento de Jesús y que está dominada por el sentimiento de fe, y sus figuras importantes o sus intérpretes son los sacerdotes. Esta fue la época, según Joaquín de Fiore, que le tocó vivir a él, la edad del Hijo. Y después vendría la edad del Espíritu Santo, que comenzaría con el milenio. El milenio, es decir, él vivió en el 1200, bueno, murió en el 1202. El milenio sería el año 2000, ¿correcto? Ah, sí. Entonces decía
que la edad del Espíritu Santo comenzaría con el milenio y que es una edad en la que domina la fraternidad en Cristo. Es una época en la que no habrá guerras ni enemistades y las figuras importantes serán los monjes. A esto se le conoce como el joaquinismo o el milenarismo. Y la teoría del milenarismo ahí sigue. Y cada vez que les interesa se desata la polémica de nuevo y involucran a las religiones, involucran a las órdenes religiosas y se buscan los contextos en los evangelios y se habla del milenarismo cada vez que suceden cosas como las que estamos viendo. Pero, por ejemplo, el tema de las guerras, pues quizá si nos acercamos a una tercera guerra mundial, ya nos dimos cuenta que la tercera guerra mundial no va a ser como nos imaginamos, que iban a mandar bombas atómicas, iban a explotar en todo el mundo y se iba a acabar el mundo y solo iban a sobrevivir los que no vivieran en las ciudades, sino en el campo, en las cuevas, en las cavernas, ¿no? Pues ahí no iban a matar bombas, pues a quién van a matar ahí, les interesaban los centros de producción, los centros de energía, la generación del capital, etcétera, 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 etcétera. Y entonces me pongo a pensar que todo esto se vuelve necesario en creer que algo va a pasar y que se va a acabar. Como que en el imaginario necesitamos tener algo que nos inspire temor de Dios. Que digas, pues es que, oye, es que me voy a morir un día. Y es un tema que a la gente no le gusta tocar, que nos vamos a morir con guerra o sin guerra. Si la tercera guerra mundial va a ser como la guerra de Rusia con Ucrania, pues es una vacilada. Con la fuerza que suponíamos que tenía Rusia, que aplastaba a Occidente con una bota, con un tacón. ¿Dónde está eso? No se ve. Bueno, quizá no han querido como que usarlo, dices, ¿no? esto de la tercera guerra mundial, ¿de veras en serio? ¿O es una forma también de mantener el interés de los electores en los países guerreros, los países que producen armas, para fomentar el armamentismo, para no frenar la gran industria metalúrgica que se refiere a la producción de las armas? Así Y es. tras de esto no hay grandes negocios, no hay grandes corporativos, y no estos mismos son los que podrían estar alimentando el pensamiento o la divulgación de los libros, porque ¿quién imprime los libros y las ideas de Hamilton Parker y de los milenaristas y de todo esto y del cambio climático? Y entonces, híjole, mejor me hago mi café. Mejor un cafecito. Entonces, eso quiere decir que es una realidad imaginaria. No, pues eso es algo que puede pasar en el colectivo en Tú me términos cuenteas todo amplios. lo que dices, yo te Imagínate, lo creo. imagínate cuando los profetas llegaban a Jerusalén y iban diciendo a la gente, ya viene el Salvador, van a ser el Salvador, nos va a salvar. Imagínate lo que decían cuando Moisés llegó a liberar a los judíos que estaban como esclavos de los egipcios. Imagínate lo que le dijeron a los reyes mayas cuando les dijeron el mundo se va a acabar porque la selva ya no está produciendo, porque ya se acabaron todo, o sea, no renovaron el ciclo. Sí. Imagínate lo que le dijeron a Cuauhtémoc, imagínate lo que pensó Moctezuma y Huicamina, para que vean que yo también fui al colegio. Órale. Eres ¿Qué leído. pensaba de la leyenda de Quetzalcóatl? ¿Qué pensaba que el gran castigo que le dieron a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que le había regalado el cacao, el fruto divino a los hombres, y lo expulsaron, regresó y regresó en forma de un señor con una armadura, una lanza, una cosa que aventaba fuego y un caballo que pues era desconocido el asunto, y ahí vienen los... O sea, pónganse a pensar en todo eso. Claro. En cierto sentido fue el fin de un mundo, ¿no? Pues para los aztecas sí, 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 sí. y para los tlaxcaltecas, pues llegó el Salvador, llegó el Mesías. Sí. Ahora, Según del lado que lo veas, el fin en para este unos y el fin. contexto aparece López Obrador. El país deshaciéndose, la economía de la fregada, la corrupción a todas luces, la gente encabronada.
¿Y qué nos vende? La salvación, La esperanza, la la esperanza. esperanza, la Ajá. esperanza. Entonces, y ahí regreso al tema de Víctor, comparar quién tiene el derecho a ser la heredera de la esperanza, la intelectual formada en las universidades de los Estados Unidos con una norma disciplinaria del intelecto, o la mujer que vende gelatinas. Sí. Híjole. Diría la señora que iba a las conferencias de hace muchos años que daba Manuel de Asida en el Instituto de Investigaciones Motolinía, que desapareció hace muchísimos años, pero se juntaba un grupo de señoras que eran sus amigas y les daba una conferencia. Y había una señora muy simpática, no me acuerdo cómo se llamaba, señorita, perdón, señorita, muy simpática, que cada vez que Manuel expresaba alguna cosa así muy fuerte, decía, cáspita. Qué curiosa. Recáspita. Tenía años que no se usaba el recáspita, a veces decían, ¿no? Y había otro que Recáspita. era recáspita, ¿verdad? Sí. Sí, 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 Pero sí. bueno, el milenarismo, qué buen tema provocaste, mi querido Linto. Mira, se Fíjate. desprenden muchas cosas de ahí. Sí. Entonces, ante el mundo imaginario, ¿no? Y mágico que nos plantea Olinto, Ujú. pues ahí es cuando entra la duda razonada, ¿no? En decir, todo lo que me estás diciendo y que la historia y los libros me han contado, lo que ves en los medios de comunicación, todo lo tienes que dudar, ¿no? Y comprobar. Tienes que pensar, no solamente tomarlo y tragártelo, ¿no? No, Sino hablar, decir, comentar, estés a favor o en contra, y tú hacer tu propia realidad, porque es no quedarse con el mundo pero mágico entonces si de haces tu otro, propia realidad, te apartas de la realidad, porque la ¿no? capacidad intelectual que tienes te va a permitir un ángulo muy cerrado, muy obtuso de la realidad. Es posible. Por ejemplo, si tú vas con 10 amigos, cada uno te va a dar un consejo de acuerdo al problema. Y Primero, tú eres el primero encargado de que tomar las levante la otras. mano el que diga que tiene 10 amigos. 10 amigos, Bueno, yo nomás híjole, tengo dos. Exacto, tenemos 10 que amigos. O empezar por sea, definir si qué es reduces amigo. el número, quizá te creamos lo que estás diciendo. No, 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 pero quiero decir, la toma de decisión es tuya. A pesar de escuchar varios No, o sea, consejos de un hay profesional, manipuladores, hay perversos. En la viña del Señor hay de todo. Por sí, claro. supuesto. Y hay algo que no debemos olvidar, ¿no? Es algo que por lo menos yo lo asumí mucho en mi amada Universidad Autónoma de Puebla, que es el pensamiento crítico. Por lo menos en la época en que yo estudié, el pensamiento crítico era muy importante, ¿no? Y creo que sí hay que dudar, sí es cierto, hay que dudar de Claudia, de quien sea, ¿no? Sí, también, por ejemplo, lo que opina Jalife de Claudia es digno de tomarse en cuenta, aunque no estemos de acuerdo, pues dices, y sí, sí, ay, y sus intereses con, pues, la comunidad judía, con George Soros, etcétera, etcétera, ¿será positivo? ¿Será cierto? ¿Será negativo? Y ese pensamiento crítico, pues, nos lleva también a revisar la vida y obra de de Xochitl, y dices, ay, pues Ay, como que, nanita. pues hay nanita, ¿no? Ay, Sí, nanita es también. cierto. Y los conoces realmente hasta que llegan y ya ves cómo están funcionando, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, porque, bueno, Acuérdense cuando se hizo, porque antes no se hacía el ejercicio. No, ustedes son jóvenes, quizá no se acordarán Ay, sí, sí, ya nos llevas 40 años. sí. pues no era libro, era como una revista que salió publicada. No me acuerdo si la patrocinó la revista Impacto, una serie de crónicas, de investigaciones de la vida de cada uno de los aspirantes a suceder a Miguel de la Madrid. Nunca antes se había hecho eso. Siempre salían comentarios en las columnas periodísticas, ¿no? Filtraban los datos, Manuel Mejido, Frentes Políticos, Manuel Buendía, qué sé yo, los columnistas de esa época que filtraban los datos sobre tal o cual personaje. Pero hubo alguien que se le ocurrió en aquel momento seleccionar a todos los aspirantes y dedicarse a investigar la vida de cada uno de ellos, dónde habían estudiado, con quién se habían casado,
de qué familias venían, si sus padres tenían o no relaciones políticas o militares o religiosas, si su ascendencia era 100% mexicana o sus familias llegaron como inmigrantes, y ahí fueron descartando a varios, ¿no? Y publicaron, que yo lo guardo por ahí, esta revista donde venían Manuel Camacho Solís, Carlos Salinas de Gortari, Ramón Aguirre, no me acuerdo de los otros, el Alzheimer, pero no me acuerdo de los otros. Y entonces ahí te enterabas, pues que Salinas había tenido que ver en un asunto de un rifle que se disparó, ¿se acuerdan? Sí, Y te sí. enterabas que fulano, que Camacho Solís era de una familia de militares, y entonces una serie de cosas que se destaparon en aquel momento sobre la vida privada de cada persona. Nunca nos imaginamos que la genialidad como economista perverso de Carlos Salinas desatara todo lo que desató. Nunca nos lo imaginamos. Cuando dices, pues ahorita son esto, fueron esto, mintieron, engañaron. Yo creo que no hay personas 100% puras que hayan dicho la verdad toda su vida. Somos producto de las falsedades, de los defectos. No sabemos ni siquiera, y esto lo digo con mucho respeto, no sabemos ni siquiera si fuimos hijos deseados. Ah, no, No claro. sabemos la carga genética que hay de 3 o 4 generaciones atrás de nosotros y cuál era el interés de la familia de Claudia de dejar el país donde vivían y venirse a este país. Y no sabemos por qué el papá de Xochitl le pegaba a su mujer y por qué era alcohólico. Creo que el tema da para mucho, pero con seriedad, bajo la óptica de la condición humana, Por supuesto, no sí. Sí, 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 de la sí. polarización de que tú eres rojo y yo soy verde. No. Creo Sí, que ese sería el gravísimo error. un análisis a profundidad, ¿no? Bueno, no sé, ahí les dejo el tema, a ver. A ver, Aida, no has hablado, ahora sí me preocupas. Ah, sí, te toca, te toca. Estoy escuchando. Bueno, yo quiero dar continuidad al tema de Olinto. Hice Bien. mi tarea, como, Obvio. Dice, como no nos habíamos pusimos de quedado. acuerdo, No, pero no, traigo no, el mismo tema. no, 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 el no tema hay de ninguna Olinto novedad. fue sobre los poppers, ¿se acuerdan? Ah, Ah, claro, sí, que sí, mandaste un Bueno, sí, quiero comentario. decirles que bien, muy bien. como cada semana yo comparto en mi Facebook el programa. Sí, Entonces recibí dos comentarios sí, lo vi. muy cercanos, Sí, uno de personas queridas, los dos con felicitaciones, pero acá me hacían aumentaban la información y me pareció importante, ¿no? Esta persona, Manuel, me decía lo siguiente. Dice, solo como comentario, los poppers no es una sustancia nueva, como mencionaron en el mismo. Se comenzó a usar en México desde los 70s y 80s. Solo se encontraba bajo la marca Rush. Y encontré incluso la publicidad y todo, ¿no? Es interesante. Dice, en estos momentos era introducida al país ilegalmente y se vendía de igual forma, básicamente en Tepito, ¿no? Y dice, de Tepito para el mundo. No se vende clandestinamente, en la actualidad se puede encontrar y lo tienen a la vista en cualquier sex shop, bajo decenas de diferentes marcas y mejor conocida como la droga del sexo. Ya la Dice, fui a buscar y ya no existe. Me dijeron no, que ya la descontinuaron. pues yo sé que sí se consigue, pero bueno, A ver dice, si me compras lógicamente, unas y me las mandas para ver si es no, cierto. te voy a decir lo que es, ya investigué. A Dice, ver. lógicamente, sigo con el comentario, lógicamente, al ser una sustancia sintética, causa estragos a la salud, pero al ser los efectos tan efímeros, no es tan popular entre la juventud, ya que desgraciadamente existen estimulantes más potentes y a menor costo. Un frasquito de 10 mililitros anda de 400 a 500 pesos con el inconveniente de su alta volatilidad, que en consecuencia los 10 mililitros duran muy poco. Dice, en conclusión, y mi particular punto de vista, el popper es una sustancia pasada de moda, si se le puede llamar así, que los jóvenes están redescubriendo, pero pienso que así como la conocen, la dejan por no ser lo que buscan y encuentran en otras drogas altamente adictivas, básicamente lo usan para encuentros sexuales casuales y comúnmente cuando el alcohol ha hecho sus estragos.
lo combinan con la inhalación del popper. Me puse a investigar sobre esto y encontré lo siguiente. Dice que los poppers se incluyen en el grupo de los inhalantes. Está compuesto en su mayoría por nitritos de amilo, butilo o isobutilo. Esto Víctor nos podrá decir algo. Dice, son líquidos incoloros e inodoros que se venden en pequeños botes de cristal para inhalar. El nitrito de amilo es una sustancia muy volátil e inflamatoria y nunca ha de ser ingerida porque puede ser mortal. Producen un efecto, eso es grave, producen un efecto estimulante y vasodilatador que se percibe a los pocos segundos de inhalar la sustancia, con sensación de euforia, ligereza y aumento del deseo sexual. Aunque estos efectos desaparecen rápidamente y dan paso a una sensación de agotamiento. Se dice también que son utilizados por jóvenes en las relaciones sexuales anales. Su uso es más común en hombres que tienen sexo con otros hombres que en parejas heterosexuales. Eso lo indicó el psicólogo del Consejo Estatal de la Prevención y Control del SIDA, COESIDA, Francisco Contreras Méndez. Destacó que su compuesto químico se puede considerar una droga, la cual tiene el efecto estimulante que se percibe a pocos minutos de inhalarlo, dando a la persona una sensación de euforia, ligereza y aumento en el deseo sexual, relajación de esfínteres, así como de erecciones prolongadas, desapareciendo al poco tiempo, ocasionando agotamiento, como ya habíamos dicho, ¿no? En el que hay que tener cuidado en el caso de personas con problemas cardíacos, glaucoma, presión arterial o presión arterial alta, o aquellos que usan Viagra. El uso del popper no es recomendable, ya que este disminuye la presión cardíaca y en casos menores puede llegar a ocasionar sangrado de la nariz y en un caso grave se puede presentar una embolia. También hay otra serie de situaciones. Y se refirió que al ser considerada una droga, las personas que la consumen pueden llegar a adquirir una adicción, sintiendo la necesidad de su uso para lograr el orgasmo o tener plena satisfacción sexual. Sin embargo, su uso prolongado puede ocasionar disfunción eréctil. Entonces, como ven, pues el asunto que aquí me llama la atención es todo esto, y alguna vez lo comentamos en otro programa, toda esta necesidad también que hay de incrementar la situación sexual con cuestiones externas, como si la mente humana, la mente no fuera capaz de ver qué le gusta a la otra persona sin tener que ver si eres hetero u homosexual a tu pareja, simplemente qué le gusta, cuáles son sus zonas erógenas, de qué manera puedes tener una relación placentera, a veces pues sin tener que utilizar ese tipo de cosas que terminan siendo tan dañinas por lo que estamos viendo, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado porque desafortunadamente se pasa la voz, se dice, mira, no sabes lo que es, estupendo, te va a ir muy bien, pero las consecuencias son terribles, ¿no? No sé, las sustancias de las que comenté, Víctor, qué tan perjudicial podrían ser para la salud humana, ¿no? Sí, Como, es terrible porque te lleva a lesiones neurológicas. En esta vasodilatación se comienza a ver una desoxigenación de los glóbulos rojos y se mueren los glóbulos rojos. Entonces, se puede llevar como una anemia también. O sea, esto de los poppers efectivamente tiene muchos años, pero cayó en desuso porque entraron otras sustancias y se entendió que la sexualidad pues es más que todo psicológica, mental, y estás con la persona adecuada, ¿no? Compartiendo esas sensaciones de placer y que es estimulante desde el cerebro, que desde ahí se viene la construcción. Pero siempre hemos querido como mejorar nuestra función porque le hemos dado un papel preponderante a la erección, Oye, a pero sentir. eso no es nuevo. No, tiene No, o años sea, eso. pero no, años, por favor, viene con la humanidad. Aquí les voy a poner nada más de entrada, miren. Los afrodisíacos históricos, según las culturas. En el antiguo egipcio, untaban un líquido compuesto por corazón de cocodrilo en el pene.
En la antigua Grecia se utilizaba la raíz de mandrágora para aumentar el potencial sexual. En la antigua China se comían los órganos sexuales de los animales, todavía. En la antigua Roma los hombres consumían el semen de los jóvenes porque pensaban que se transfería la virilidad juvenil. Imagínate nada más qué asquerosidad. Qué horror. En Europa durante siglos se ha creído que el marisco, particularmente las ostras, eran los alimentos afrodisíacos durante siglos. Hasta la fecha, ¿no? Cerdeña consideraban que el queso casu marzu, elaborado gracias a la infección de larvas vivas de moscas, era un afrodisíaco. Oh, En Indonesia se considera el durian, una fruta que contiene un alto nivel de estrógenos, como el principal afrodisíaco. La ciencia dice que el café, al contener cafeína, es un estimulante natural que genera la producción de endorfinas, las hormonas del placer, según la Universidad de Texas. El chocolate provoca un efecto parecido al consumo de café, pero no vale cualquier tipo de chocolate, tiene que ser negro, que contiene feniletilamina y triptófano. Eso lo sabemos los expertos. El ginseng, hubo una época en la que todo el mundo traía sus bolsitas de ginseng. Sí. Se trata de una planta que se toma en forma de infusión y que crece en zonas frías como las montañas de China, Corea, Rusia, Japón y Canadá. La maca, una especie de tubérculo que se cultiva en las montañas de la cordillera de los Andes y que dicen que es bueno para mejorar el deseo sexual. Esto históricamente, o sea, cuando éramos chamacos había alguna tienda de cosas de sexo. Yombina. sí, sí. Ajá. La yombina. Eso era una droga, bueno, no sé si es una droga, es una cosa que se usa para las yeguas, ¿no? Para estimular. Sí. No, había una cosa que se llamaba tinta china, También. que era parecido a esto que están diciendo que se debería de untar en ya saben dónde. Sí, sí. Se llamaba tinta china. Ajá. Fíjate, para el hombre Jesús Manuel, las galletitas saladas es lo mejor. Claro, porque te cae la sal y empiezas. ¿No? Y hay un amigo que decía que el mejor afrodisíaco que él había encontrado en su vida, ¿saben cuál era? A ver, a saber, La mujer ajena. mira. Ok. Ay, Mira, hasta el dicho lo dice, lo prohibido es lo más apetecido. tenías que ser Jesús Manuel, tenías que ser. Un amigo, todo va por acá. Claro. Claro, por eso Por es que la supuesto. sexualidad es Así es. aquí. O sea, a mayor juguetito, más No, juguetes se no le sé quitan si instancias, ya menos una vez creatividad se tiene. comentamos, creo que alguna vez ya comentamos sobre la tendencia que hay de jovencitas, de chicas, no adolescentes, pero mujeres de menos de 30 años, que se fijan, que buscan tener relaciones con personas muy mayores. Hay una Sí. tendencia. Ujú. ¿Sí lo has percibido? ¿Qué tan mayores? Digamos que si la chava tiene 24, el señor tiene 60. Sí. Así. Bueno, yo he sido testigo de bodas donde el señor tiene 60 y pico y la chamaca tiene 30. Pero no como tendencia, ¿no? Sí se No, da. no, sí hay. Sí hay. Es que tú ya no vas a los sitios donde van los jóvenes, las jóvenes, y de pronto escuchas esas cosas que dices, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Hay esa tendencia. No que los hombres busquen a las jovencitas, los adultos, eso ha sido históricamente siempre, Sí, ¿no? Siempre ha Ahora es al sido. revés, ahora ellas son las que están buscando. eso. Oye, ¿no será por los ojos verdes? No, Puede ser, puede ser. te pregunto, Oye, ahora, nada más, ¿tú qué sabes de la vida? para precisar un poco, no sé, esto del popper, si Ajá. dijiste que baja la presión, ¿no será que la sube presente por eso el peligro No, de accidentes cerebrosculares, no? ¿O estoy mal? Nos es dice un que hay. vasodilatador. Es un Ajá. vasodilatador.
Entonces Y por eso entonces Sí, dilatas todo y baja la presión. como los cuerpos cavernosos en el claro, pene también te dilatan, entra más sangre, pues tienes más placer, ¿no? Es claro. como la pastilla mágica, la azul, El ¿no? Viagra, sí, bueno. Es lo Oye, Ana, y mismo. también, si dice que el efecto es rápido, pero las elecciones son prolongadas, entonces como que el efecto se va rápido, pero la erección se queda. Entonces, Se llama priapismo más de 1 hora, 60 el minutos, priapismo. entonces, Sí, por sí. lo menos que Oh, no, llegues pero al 59 para no ser patología. qué terrible. El priapismo en sí es terrible. Bueno, también el Sí. Cialis también te da un fin de semana, pues para que disfrutes, porque te da mucha potencia, ¿no? En A fin de diferencia semana. del Viagra, que nada más es momentáneo, ¿no? Entonces, Sí. También hay que ¿Y por qué tener hasta el fin cuidado. de semana? ¿Por qué El hasta el fin fin de de semana, semana? ¿Por qué? bueno, porque porque no hay dura pegada. 2 o 3 días. No, Bueno, no Ya. sé, ya lo he dicho en otros programas, a mí me asombraba hace 15 años, ¿cuándo salió el Viagra? ¿Cuándo fue esto? Ni idea. Ya más o tiene, menos como claro, 20 años, ya Como tiene 20 mucho. años, que más o yo menos. escuchaba a jóvenes de 20 años, de 25 años, consumir Viagra. Ah, sí, sí lo consumen, ¿eh? Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Pero qué onda? ¿Por qué? Ujú. Que para sentir más, para Que para durar sentir más, más. eso decían, para sentir. Ajá. Tenía Bueno, mayor, en principio para sostener más, ¿no? Más sí, erección, más más tiempo. tiempo, la Si erección. tenías eyaculación precoz, pues inmediatamente a los 2 minutos ya expulsabas, ¿no? Eyaculabas, pero ¿Qué es prolongabas eso más. de eyaculación precoz? Pues, se Ay, sale sí. rapidito al primer contacto. Ah, Sí. pero Eyaculas muy ¿eso es una rápido, ¿no? enfermedad o es Ahora un no hábito? sabe. Al minuto. Sí, Hasta así le es. creo que no Pero sabe, esto de Víctor. la, Son eyaculadores En mis épocas precoces. el tiempo normal eran 40 minutos, ¿ya cambió eso? Ay, ay, ay. Eso. El presumido, ¿no? A qué ver, precio. Y, ¿qué oye, hay y la en relación refracción, a todo esto que están diciendo? Me comentó el otro día una persona que voy a omitir su nombre, me dice, oye, ¿tú crees que fulano de tal, que es novio de fulana de tal, que no sé qué? Ah, sí, sí, pues que dice que practican el censo, el sexo tántrico. Ok. Ajá, sí, ¿y qué? O ¿qué sea, tal? hay gente que creo que en China, en la India, no sé dónde viene este tema, ¿no? De lo del sexo tántrico. Sí, de la India. Dice, no, India. pero es que ellos lo practican de una manera que no sé si es correcta. Ella se sienta enfrente de él, los dos desnudos, y no se tocan, solo se Sí, ¿no? imaginan. ¿Eso Sí, es el sexo tántrico? Sí, es es una energético, ¿Eh? es una, es energético. sí. Y pensar que el tantra es sexo es reducir el tantra. El tantra no se enfoca en la actividad Mm, sexual en sí, claro. sino la sexualidad como una vía para la elevación espiritual. El tantra es de tipo espiritual, no es sexual precisamente. Es el sexo, digamos, la actividad sexual es la vía, una de las vías. Es algo muy distinto, ¿no? También en la China tienen sus prácticas. Se difundió mucho unos libros de un tal Mantak Chia, por ejemplo, respecto al hombre multiorgásmico. ¿Sí? Son prácticas de chinas para evitar, por ejemplo, la eyaculación. Se eyacula más o menos cada mes, más o menos, pero se puede tener actividad sexual todos los días si se quiere y las veces que se quiera, pero no hay eyaculación. Entonces esto tiene, dicen estos conocedores de estos temas, que se incrementa muchísimo la salud, la longevidad, el bienestar general, porque como es energía, cada vez que un hombre eyacula es un gasto energético. Entonces va degradando, se va degradando, y entonces si aprendemos a acumular esa energía, entonces nuestra salud tiende a mejorar muchísimo y la longevidad por lo tanto, ¿no? Me sonó eso a la recomendación que hacía el hermano Agustín a los adolescentes en el Carlos Pereira sobre la masturbación, ¿Qué decía? que el hombre tenía 7 litros de semen en la espina dorsal Ah, y que si abusaban se les acababa
se acababa y ya no había. más le salían pelos en las palmas de las manos. Ok. Imagínate cómo habrán medido eso. Eso siete. Bueno, eso yo llegué a escuchar, yo estaba en la Sí, primaria, sí, sí, es pero yo cierto. Es llegué a cierto. escucharlo de un primo que iba ya en el último año de la preparatoria, que eran las pláticas que les daban en la secundaria. Entonces, yo nunca lo escuché de parte del hermano Agustín, solo me enteré por un pariente que eso decía. Sí. Sí. En la parte baja del abdomen, a nivel de la pelvis, sin tocar, abajo del ombligo, para explicarme, en esa parte se concentra toda la energía sexual. Por eso la presencia de la posición de cara a cara, aun cuando es penetración, pero hay mucha sensación en la parte baja de abdomen. Tú sin tocar, puedes incluso pasar tu mano enfrente de esa zona sin tocar nada y puedes comenzar a sentir una estimulación. Esa es una energía. Si no la han practicado, practíquenlo. Y van a sentir esa sensación, porque es un centro, de acuerdo a toda la energía, pues muy poderosa. Y la energía sexual es sumamente poderosa. Es lo máximo que puede haber en cuanto a energía. Pero efectivamente no se reduce solamente a lo sexual, sino la energía es en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú sientes la mano de alguien muy cerca, sientes una sensación. Ah, porque es tu energía, porque somos personas, ¿no? Vivientes, piel viviente. O sea, entonces la energía existe, pero se requiere un nivel, ¿eh? O sea, para entender esta parte. Porque si no, solamente nos O concentramos sea, en lo orgánico. sí, es evidente que la sociedad mexicana es inculta o sea, hay una asignatura pendiente en el tema de la sexualidad, ¿no? Pues sí, Sí, es sí, cierto. sí, Muy cierto. definitivamente. Muy cierto. Poco conocimiento, poca información, poco análisis serio. Y se ha Ujú. banalizado mucho, ¿no? Mucho tiene que Totalmente, ver. Ah, por supuesto que se va a analizar. Hay No, totalmente. una serie, ustedes no ven series, pero sí, cómo hay no. una serie que acaba de sacar su cuarta temporada y que se llama Educación Sexual. No Ah, sé si la han visto. la vi anunciada. No la he visto. Yo comencé a verla y tiene cosas muy interesantes. Es otra sociedad, es otra civilización, digamos, temas de cultura totalmente diferentes, ¿no? La escuela de sexo, la escuela sexual o algo así se llama. Y está basada en el tema de una señora que es terapeuta sexual, tiene un hijo en edad adolescente y la señora es una estudiosa de todos los factores que intervienen en que las parejas puedan tener relaciones o no, qué les impide, qué les provoca, todo lo que ven los sexólogos. Y escribe libros y todo este rollo. Pues la señora está divorciada, el marido se fue, la casa donde vive está llena de penes, de madera, de piedra, de dibujos, de cosas eróticas, porque las usa dentro de sus terapias, las usa para ejercitar la mente de las personas que la van a ver y les explica y les dice, ella es una académica, el chavo está despertando en su adolescencia a este tema y en la escuela donde va, pues, las chamaquitas ya andan teniendo relaciones con los novios o ya comienza este tema de que si es virgen o no es virgen, hay una chava que es lesbiana, hay un chavo que es gay, toda esta serie de cosas que hoy son comunes en las escuelas en el mundo. Y el chavo comienza a cobrar fama entre la comunidad porque cuando le dejan un trabajo con otro amigo, ese amigo, bueno, no su amigo, pues, compañero de banca, resulta que este cuate tenía fama de que no podía tener un orgasmo. Las que eran sus novias decían, terminé con él porque nunca termina, no. Ese cuate trae un trauma y le toca ir a la casa del chavo donde está la sexóloga y todas las cosas, y el chavo guarda todas las cosas porque dice que qué va a pensar el otro, Va a y resulta asustar. que la mamá se da cuenta del problema que
que este cuate tiene. Entonces comienza todo el rollo de que el hijo de la sexóloga también sabe de esto y empiezan a contratarlo las chavitas en la escuela y consulta en los baños. Entonces hay una chava que está sentada en el water y él está del otro lado y ella le está como el confesionario, ¿no? Y ella le está contando los problemas que tiene y el otro le da orientaciones sexuales de lo que oye de la mamá, de lo que le dice. Ah, Está Mira, muy buena la serie. Vale mira, la ok, no, pena, ¿eh? hay que Vale la verla. pena. la voy a ver. ¿En qué plataforma? Netflix. Netflix, yo la vi en Netflix, que está Netflix. anunciada. Ya van 4 temporadas, o sea, ¿Y a poco? está muy buena. ¿Y cuántos capítulos cada temporada? No, pues eso sí, yo nomás he visto un par de capítulos y nada más. Yo dije, pues ya sé de qué va y ahí nos vemos, hasta luego. Ya. A ver, yo Oh, traía un tema, no sé si valga la pena, después de todo lo que están diciendo ustedes, ya hasta me está dando como cosa. A ver, Por sí, pues van a pensar que lo mío es totalmente banal después de lo no, que, no, no, no. A ver. nomás que se abra la página porque se me aturó. ¿Se acuerdan ustedes? Hace unas semanas comentamos el asunto del chavo que fue golpeado frente a la Estrella de Sí, Puebla. Así. sí, 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 claro. Se iniciaron las investigaciones, hubo denuncias, las universidades, Anáhuac y el Tecnológico de Monterrey, primero el Tecnológico y luego la Anáhuac, reconocieron a los jóvenes que participaron en la golpiza y los expulsaron. Ujú. La Fiscalía General del Estado dio una orden de detención de los dos hermanos que se conocen como los gemelos, así se les conoce porque son gemelos, realmente Sí. son gemelos. Sí. Empezaron los rumores de que uno de los chavos involucrados en la golpiza era novio de una señorita que su abuelo es muy influyente en el estado de Hidalgo, de algo Ujú, así. ujú. Los chavos ya se habían salido, que ya no estaban en México, y empezaron Ujú. a subir fotos en las redes sociales de los papás, de los que estuvieron involucrados, de las novias, de los domicilios donde viven. O sea, la sociedad, Sí. la comunidad universitaria reaccionó muy similar a lo que pasó cuando el asesinato de los estudiantes de medicina de las universidades. Antes de la pandemia, justo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Bueno, sí. yo vi acá otra vez un movimiento de la sociedad civil, de Ujú. los estudiantes, de las comunidades universitarias que condenaron todo lo que estaba pasando. Ujú. El día lunes en la noche se presentaron los dos gemelos que estaban desaparecidos y que habían pedido un amparo. Se presentaron ante la fiscalía voluntariamente. Según el boletín de la fiscalía, se los voy a poner para que no invente yo cosas. Ahí está el tweet que subieron a las 4:15 de la tarde del 25 de septiembre de 2023. Dice: la Fiscalía Puebla informa que hoy dos hermanos acudieron voluntariamente ante la Fiscalía General del Estado, sabedores que esta institución les buscaba para aprenderlos por hechos en agravio de un joven en Angelópolis. Fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su presunta participación. Entonces, los jóvenes, que el apellido ya saben ustedes que ahora se oculta, ¿no? Cuando hay Ujú. Sí, sí. detenidos, ya no salen, en algunas partes ya están las fotos, dice acá algún comentario que seguramente llegaron amparados, que los infractores tienen un abogado muy malo, que la abogada del agredido es muy buena, ahí está la foto. Empezaron a circular estas fotografías en redes. Justicia para Neto Calderón es el chavo que está tirado. Ujú. El video, si lo vieron, Sí, es muy cruel porque es ya terrible. después de que lo tiran, Sí. estuvo a punto. Miren nada más la cantidad de reacciones que tuvo Piña. el tema. O sea, es en serio, pues no sé, digo, lleva 92.7 mil reproducciones el tema del tweet que salió a Wow. menos de 24 horas. O sea, Sí, sí. me causó curiosidad, ¿no?
la reacción de la sociedad y de la comunidad universitaria. Sí, creo que las redes sociales ahora han ayudado mucho en este tipo de temas, porque ya no es la impunidad de siempre. Ahora, por estas mismas redes, pues la El gente logra influyentismo identificar. ya no, o sea, la impunidad, que es lo que más nos duele. Exacto. Yo creo que Gracias a también las redes se ha sí, disminuido eso, ¿no? Porque ahorita ya es la presión del pueblo el que está Sí, pidiendo que se sí, haga justicia y sí. entonces ya no se pueden echar para atrás. no, Sí, imagínate la ese es nuestro presión. problema, ¿no? Que como la autoridad tiene que estar presionada o debe ser presionada Claro, desde la sociedad por para sí cumplir misma, algo que debe de cumplir. por sí Sería misma, imposible. claro, totalmente de acuerdo. Y si no hay foto, Es una noticia que tomó revuelo nacional, Sí, en Sí. los portales nacionales, en los periódicos nacionales, están en todas partes, se entregan ante la fiscalía dos presuntos agresores de Ernesto Calderón. Y esto ha pasado con muchos feminicidios también, ¿no? Que por la presión que ha habido en las redes, se ha tenido que hacer una investigación ya seria y no darle rápido una solución que aparentemente es la que sucedió, que todo el mundo sabe que no fue, sino hacer una investigación a profundidad. y por cierto, ¿qué pasó con los porquis? Porque ese fue otro caso Por ahí va el asunto, ¿no? Era más o horrible, menos, sí, otros jóvenes, sí, eran Otros varios, porquis, sí. Pero no sé qué pasó con ellos, si ya están en la cárcel, siguen ahí, qué pasó, los liberaron, no sé. no sé qué vaya a pasar. pero sí hay que revisar lo que está pasando con las familias en la formación de sus hijos. Piensan que los mandan Claro. Sí. a una universidad con un prestigio predeterminado, quizá por la publicidad que se le da, ¿no? En este caso, Universidad Anáhuac. Y claro que no es labor de los profesores universitarios educar a los estudiantes, ya llegan mal educados, ¿no? Desde el origen. Pero me parece un fenómeno que no se puede quedar en lo superficial. No, por ¿Qué supuesto. tipo de profesionales están sacando las universidades? No sé Pero qué. ¿sabes qué, Jesús Manuel? Si bien es cierto que nosotros no tenemos toda la autoridad o toda la influencia sobre los jóvenes, pero sí influimos, ¿eh? Sí. No 100%, pero sí dejas una huella por ahí si te metes en cuestiones también de formación, no nada más de información, sino dar elementos de ética, de cuestiones morales, de valores acerca del buen funcionamiento, porque ellos van a salir con una carrera. Sí. Entonces, tiene que saber que en cada carrera también hay una ética que debes de conservar y llevar a cabo. Por eso es importante también todo aquello que tú les planteas, tu experiencia personal, contar incluso anécdotas, lo que sucede, por ejemplo, en las periciales, cómo te intentan cooptar para que digas lo que las personas quieren que digas el que te está pagando. Es una realidad a la que se van a enfrentar, estoy hablando de mi caso de criminología, que se van a enfrentar a eso, que cuidado con estas situaciones para que sepan lo que viene el día de mañana, ¿no? Fíjate que sí, yo creo que los profesores sí podemos ser un referente importante de Exacto. buena conducta. Y ahorita me vino al recuerdo una película maravillosa, seguramente la vieron, de cómo influye un maestro en sus alumnos. Es una película francesa que se llama Los Coristas, no sé si la vieron. No, Un maestro de música que llega a un orfanatorio donde había niños muy violentos, y lo que este maestro hace ahí es una obra increíble, y transforma a los chicos, los transforma, los educa, los disciplina, pero les va creando un entorno moral, amoroso, ético, bellísimo. Es una película muy bella, se llama así Los Coristas, que yo pensé que era solo ficción, pero parece que sí se generó un coro muy famoso y que anda dando conciertos y todavía existe, los chicos de los coristas y salieron de ese orfanatorio. Pero ok. sí, yo creo que los maestros sí pueden ser un referente moral y ético. Recordemos incluso otras películas, hasta el Cantinflas dio por ahí era un referente
de Sí, buen sí. maestro, ¿no? Y normaba. El El maestro en profe, algunas ¿no? comunidades, sí, es un personaje es o era muy respetado en algunas comunidades Sí. rurales, ¿no? Sí. Bueno, nada más me quedan 2 minutos de batería. Y nada más quiero hacer el último comentario. Sí, de verdad se me está bajando. Yo creo que tenemos que regresar a las universidades. ¿Por qué no lo Eh, conectas? es que no me acuerdo dónde está. Oye, quería yo regresar a las universidades a que sí se dé un reporte de tus hijos, de cómo van, como si fuera de la primaria, secundaria, igual. Imagínate que en el sexto semestre te mandan llamar la rectoría o el director de la escuela. Sí, Oiga, su hijo es, ha neces- faltado, ¿cómo viene a eh, clases? ¿Qué onda, maestro? sí, pero supuestamente como ya son adultos, ¿verdad? Ellos tienen que resolver su problemática. Pero lo que estamos viendo es que no hay una buena conducción por parte de ellos. Y yo estoy viendo como Yo universidad lo que estoy una viendo es conducta. que las universidades fifís no son garantía de que salgan personas No, Pero ciudadanas. se No, necesita más contacto. definitivamente no. Se necesita más contacto de la universidad autoridad hacia los padres. Un reporte de cuál es la conducta, cómo va tu hijo. Porque está bajo mi resguardo de alguna Los manera. papás los mandan a esas universidades pensando que con eso están Así cumpliéndoles y les es. van a dar lo mejor y se van a codear con los hijos Pagando culpas de fulano y de mengano y los y separan de pagando la realidad culpas. social y por eso luego los chavos cuando se casan lo primero que quieren es irse a estudiar al extranjero o a vivir a otro país o a sí, vivir en un fraccionamiento donde necesitas 7 puertas y 7 llaves para poder entrar pensando que el castillo de la pureza está ahí. Cuando lo que Ujú. tenían que provocar es la integración de los profesionales a la sociedad, a la comunidad. Por eso los exacto. libros de texto no andan mal en ese sentido, ¿eh? Sí, No, por Ah, supuesto que no. claro. Es en serio, con el tema Sí, de sí. comunidad, pero bien me llevados, sorprendió mucho eso, ¿eh? Pues sí, bien Esa llevados. parte de los libros me siempre se sorprendió. requiere ser bien llevada la clase y la materia y todo por el maestro. Igual. Sí, sí, Sí. absolutamente Bueno, cierto. cada quien Bueno, ¿qué tiene su más? visión y su realidad en cuanto a la educación. Uno que lo vive día a día, Sí. uno habla distinto. Ustedes lo hablan de lejos. Tú lo vives en el terreno práctico, físico de lo que la educación es. Yo lo Sí. vivo en el terreno de las consecuencias de la mala educación. Como Día a noticia. día, de lo cotidiano, de las personas, etcétera, etcétera, de Sí. qué significa Pues esto. fíjate que tenemos 2000 años. Alguien dijo, hay que vivir en comunidad y no lo hemos logrado desde hace 2000 años. Pues no, Ayúdense unos a los otros. Y tampoco. Tú dices, no, dale. pero esto Vamos que mal. dices es muy cierto esto que dices, Víctor, y porque sí, yo creo que una de las metas sería volver a vivir con un espíritu comunitario, el nosotros. Pero vivimos en una sociedad donde se engrandecen a los narcisistas, el yo, la individualidad, la competencia, los liderazgos. Eso que parece muy sugestivo, muy lindo, crea muchos problemas porque se evita precisamente la convivencia en comunidad. Mucha Sí. rivalidad unos con otros, ¿no? Hay que Sí, vencer al otro para que yo tenga los sí, puntitos que el otro sí. pueda Pero tener, eso, ¿no? eso es la formación que te dan precisamente en las universidades, donde lo importante es formar a la gente que quiera ser el más rico, el La más El líder, competencia en lugar de la el líder. cooperación. Pero sí hay que reconocer al líder que sí te está orientando y que te está fundamentando sobre un dicho. O sea, yo tengo que reconocer que ustedes saben mucho y que yo me incorporo para aprender de eso y que coincidimos. Porque si no, no podemos decir, no, es que él nunca sabe. Y tú dices, todo lo que ha dicho es real. Coincidimos o no coincidimos o respetamos. Pero Eso. yo creo, como persona, sí reconozco la autoridad de tus palabras, de tus actos, y termino respetándote, ¿no? Porque tengo una carencia en un conocimiento y digo, ¿cómo sabes? Me gusta cómo piensas. Yo creo que sí hay que reconocer la autoridad. Sí, pero en Bien, un entorno de respeto, un entorno moral, ético. Ujú. Eso. así es. Y ese Sí, liderazgo te lo ganas tú como maestro también, ¿no? Y por así supuesto. es. claro. Y dar la certeza, o sea, vivir en certeza de que las cosas sí suceden. Lo que dice sí sucedió. Y digo, sí creo, ¿sí? Claro. Que es lo que hay que fomentar, la credibilidad y tener, pues, el espíritu de reconocer quién sí sabe y quién no, ¿no? Quién trabaja en comunidad.
o solamente para tus intereses, ¿no? Que es muy diferente. Entonces viene un Claro. rechazo. Pero sí es importante. Muy bien. Oigan, yo me tengo que retirar. Ya, Oh, ya Ibas a decir estamos. restirar. ya es Ibas a la decir hora de restirar. todos. Bueno, pues muchas gracias, Aida, muy amable. Gracias, Solinto Montiel. Gracias, doctor Nos Víctor. vemos. Hasta la Que vaya próxima muy bien. semana. Y que Nos no vemos la los próxima machuque un semana. tren. Así decían. Adiós. ¿Qué tal? Ven, que te machuque un tren. No, y te Así remuela decían bien. antes. Y te re- Pero que no sea el tren Maya. Bueno, gracias. Ese está parado. Ese está Pero- parado. No, Que la hay canción. que ir a darse No. una vuelta. Ya quiero ir a dar una vuelta por allá. Y yo también. Ahí me cuentas. Uy, váyanse en Vamos, avión. órale. Nos vemos. Órale. Bye. Chao. Desplazada por su mala fama debido al alto contenido de ácidos grasos saturados, extrañada por los paladares profesionales intentando descubrir su toque tan especial en las frituras mexicanas, la manteca siempre estuvo relacionada a la historia de la ciudad de Puebla, desde la de Los Ángeles en 1531, pasando por la histórica de Zaragoza hasta la posmoderna de Angelópolis. La crianza de cerdos fue culpable de haber contado en estas tierras, decía Salacaín en voz alta, frente a quienes habían propuesto darle un toque de aceite de girasol a unas arracheras antes de colocarlas en el asador. El cerdo, la manteca y el jabón, aunados a la producción de trigo, fueron en los inicios de la ciudad los principales motivos de ingresos económicos para los fundadores. Y todos tienen un común denominador, el del marrano, despreciado hoy día por nutriólogos, dietistas y fanfarrones, pensaba internamente Salacaín. El abuso de cualquier alimento puede ser nocivo para la salud, pero bien dosificado, bien empleado y con el cuidado de no reciclarle, la manteca es uno de los mejores ingredientes para obtener la cocción de los alimentos. El problema surge cuando quien la emplea le exige más de su potencial y la reduce a una grasa oscura, maloliente y contaminada por tanto y tanto calor y aparente reciclado. Nunca unos frijoles refritos en manteca pura, blanca, podrían tener competencia con otros refritos con el mejor aceite del mundo, sea de oliva, de nuez o excentricidades como la grasa de la oca. Hablar de la historia de la gastronomía poblana debe pasar forzosamente por el cerdo. Pero aquella reunión no era para eso, se trataba de intercambiar opiniones sobre algunos toques para asar la carne y cada uno de los comensales aportaba sus ideas. Alguno sugería embarrar tocino en la parrilla antes de colocar chorizos y carnes. Otros preferían el aceite de oliva. Salacaín sembró dudas haciendo un mal tercio sugiriendo mejor manteca blanca de cerdo. Y allí empezó el problema. La manteca al natural ya no se encuentra en todas las carnicerías. Los sistemas de industrialización de la carne y rastros van dejando de lado los gordos del cerdo. En su lugar aparece la manteca vegetal y algunos otros compuestos donde el porcentaje de grasa de cerdo ha ido disminuyendo. La manteca es el resultado de la fusión de la grasa derivada de los gordos del cerdo y clarificada. En el pasado se reconocían altas cualidades como una cantidad de ácidos grasos esenciales para dar energía a quien la consumía. Quizá el exceso, quizá el mal uso de la manteca, su reciclado en botecitos a un lado de los comales donde se cocinan gorditas, memelas, chalupas, etc., haya venido a darle mala fama. Los residuos de la manteca, una vez usada y vuelta a usar, desaparecen y permanecen solo los residuos malos para la ingesta. Y eso sin contar con las descalificaciones de los nutriólogos sobre cómo la manteca se convierte en colesterol maligno para los seres humanos, problemas de aterosclerosis, arterias tapadas, infartos. En fin, la charla continuó.
Salacaín les recordó sobre algún texto del siglo XIX donde se intentaban dilucidar las variantes de las mantecas de cerdo. Pero antes citó simplemente unas líneas de los recetarios mexicanos de aquella época. Alguno de ellos decía textualmente: manteca. Este nombre conviene a la gordura de todos los animales y aún así a la de la leche. Entre nosotros se conoce generalmente la última con el nombre de mantequilla. El aventurero hizo una pausa y recordó la historia de la mantequilla, con amplia influencia francesa y cuyos orígenes son de la leche, no del cerdo, pero a una se le llama manteca y a la otra mantequilla. Para obtener la manteca, siguió con el texto del recetario antiguo: se fríen todas las partes gordas del puerco con sal y un poco de agua sin quitar los pellejos, que después de fritos se escurren y llaman chicharrones. Dejándose enfriar la grasa que soltaron al freírse con las otras carnes del puerco que se echaron en la fritura, se purifica y se guarda para el uso. El asador se dividió en dos partes. En una parrilla se untó de aceite de oliva y la otra Salacaín la barnizó con manteca blanca. Y todos empezaron a asar sus carnes. El arrachero, así le decían a quien solo comía esa carne cuya historia no corresponde a la gastronomía poblana, apartó su parte y los demás se atrevieron a poner las costillas de carnero, algunos cortes de res y, por supuesto, las cebollitas, donde su sabor resultó influido por la manteca de cerdo. Y entonces Salacaín contó una historia. Por allá de 1876 en Madrid, había un farmacéutico de nombre Valeriano Ordóñez y Lagarejos, quien recopiló una serie de recetas sobre la química doméstica y la ofreció en algunos cuadernillos para beneficios de quienes los leían. En sus páginas se encontraban consejos prácticos para elaborar alcoholes, cervezas, conservas, café, pan, vinos y, por supuesto, manteca. Y Salacaín leyó: alteraciones y adulteraciones de la manteca común. En contacto con el aire, la manteca común o manteca de puerco se enrancia fácilmente, y en este estado su olor es característico. Si se quiere, por un ensayo, reconocer este enranciamiento, no hay más que triturarla con un poco de yoduro potásico, que la colorea de amarillo si se encuentra alterada. Respecto a adulteraciones, la que se hace más generalmente es añadirle agua, lo cual se reconoce prontamente derritiéndola. La adición de la sal tiene por objeto detener el enranciamiento. Su sabor nos lo dará a conocer. Se dice que se adultera también con fécula y almidón. Esta mezcla nos la dará a conocer la tintura de yodo, con la cual basta una gota. Nos dará la manteca así preparada la coloración azulada que ya hemos manifestado en otras ocasiones como características de aquellas sustancias. La manteca de buena calidad, dice el texto, debe presentarse de color blanco, blanda, casi inodora y de sabor soso y fastidioso. Cuando se le ha mezclado a algunas grasas inferiores, su color no es tan blanco y su sabor no es tan soso como cuando es pura. La manteca pura debe disolverse en alcohol concentrado y en éter. Hasta aquí el texto. Y después venían algunos consejos sobre el consumo de la manteca. Don Valeriano Ordóñez la reconoce como uno de los agentes más útiles en la nutrición, principalmente para quienes deben soportar grandes trabajos y fatigas. La grasa ingerida pasa al cuerpo en su totalidad, se almacena en los tejidos y de ahí el sobrenombre. Alimento de ahorro, le dicen a la manteca, pues el organismo utiliza su energía cuando faltan otros alimentos en la ingesta diaria. Quizá, sin saberlo, la gente del campo, los albañiles, históricamente han privilegiado los alimentos fritos en manteca. Manteca blanca, de la buena, diría la madre de Salacaín cuando llegaban a la carnicería de los Chincoya por el rumbo de San José, en aquella Puebla hoy convertida en un gigantesco tianguis y corredor de autobuses. Vaya con la manteca. Una de las tías abuelas le untaba manteca en los bigotes a su gato para retenerlo en casa, y la abuela de Salacaín decía: tamal que es de manteca, en las hojas se le conoce. Pero esa es otra historia.
Los periodistas.